Buenas tardes, en este vídeo voy a hablarles del término filibustero y de un enigmático monumento a un par de zapatos que se encuentra en La Habana. Me llamo Ana Mancera, soy catedrática de Lengua Española en la Universidad de Sevilla y en la actualidad, junto a la doctora Eva Bravo, colaboro en estos dos proyectos de investigación en los que estamos analizando los procesos de insurrección que tuvieron lugar en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. En la documentación relacionada con estos procesos insurreccionales aparece constantemente un término hoy en desuso y que quizás pueda sorprenderles. Se trata del término filibustero. Esta voz penetró en el español a través del francés, pero procedía inicialmente del neerlandés, idioma en el que significaba, como ven aquí, corsario. En este idioma se había forjado a través de un mecanismo de composición entre este adjetivo que tienen aquí, que significa libre, y el verbo saquear. Según el diccionario de la Real Academia Española, en el siglo XVII solía utilizarse el término filibustero en referencia a los piratas que infectaron el mar de las Antillas, aunque más adelante pasaría a designar también a los partidarios de la emancipación de las antiguas provincias ultramarinas de España. Pero los filibusteros que trabajaban por la independencia de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX nada tenían que ver con los piratas del siglo XVII. Por ejemplo, uno de los más relevantes fue Tomás Estrada Palma, que era maestro de escuela. Estrada Palma era hijo de un matrimonio de hacendados españoles asentados en la localidad de Bayamo. Comenzó sus estudios de Derecho en La Habana y posteriormente los continuó en la Universidad de Sevilla. Sin embargo, no llegó a concluirlos, ya que tuvo que regresar a Cuba para mantener a su familia a raíz de la muerte repentina de su padre. Tras el estallido de la Guerra de los 10 años, en 1868, Estrada Palma se encontraba ejerciendo como maestro en un pueblo de Guantánamo. En aquella época, las autoridades españolas le ordenaron formar parte de una comisión para intentar convencer a uno de los principales líderes revolucionarios, Carlos Manuel de Céspedes, de que abandonara las armas. No obstante, finalmente fue al contrario, es decir, Céspedes fue quien lo convenció para que se uniera a la causa independentista. Tan persuasivo resultó Céspedes que Estrada Palma consagraría en adelante toda su vida a tratar de conseguir la independencia de la isla. Incluso en mayo de 1876, en el transcurso de la Guerra de los 10 años, llegó a ser presidente de la autodenominada República Democrática de Cuba. No obstante, su mandato fue muy breve, desde mayo de 1876 hasta octubre de 1877, ya que en esa fecha fue apresado por las tropas españolas que lo enviaron a cumplir prisión en España, en concreto en la cárcel de Cádiz. Después de la amnistía que trajo consigo la paz del Zanjón, se exilió a Francia, luego a Honduras y finalmente a los Estados Unidos. En Estados Unidos fundó un colegio de niños de inmigrantes latinoamericanos en la localidad de Central Valley, a 50 millas de Nueva York. Pero otro revolucionario volvería a cruzarse en su camino para persuadirle de que continuara luchando por la independencia de Cuba, nada menos que José Martí. Martí persuadió a Estrada Palma de que le ayudara a fundar el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, y esta vez Estrada Palma también se dejó convencer. En Estados Unidos, Estrada Palma gozaba de un gran prestigio debido a su labor como intelectual y como educador. Así lo describe Manuel Leguineche. Con su pelo blanco y su impresionante figura, don Tomás se ofrecía a los periodistas como ministro plenipotenciario, jefe del lobby, el grupo de presión cubano. Y es que, de acuerdo con la Real Academia de la Historia, como expresidente de la República en Armas, Estrada Palma era un símbolo de unidad en la emigración cubana. Cuenta también Manuel Leguineche que Estrada Palma tenía un grave defecto para un portavoz. Cada vez que decía una mentira, carraspeaba. Y carraspeó muchas veces porque su misión no era otra que la de engañar a la prensa neoyorquina. Por ejemplo, organizó por toda Norteamérica numerosas ferias en las que se vendían productos tropicales, puros habanos, plantas y alimentos.
Para movilizar el altruismo norteamericano, Estrada Palma aseguraba que las ganancias recaudadas con estas ventas se destinarían a paliar el hambre de los niños de la isla, aunque en realidad los filibusteros destinaban estos fondos a la compra de armas. Muchos de los filibusteros cubanos de Nueva York eran dueños de pequeños comercios que no sabían nada sobre el arte de la guerra subterránea, podríamos decir. Uno de ellos, Juan Fraga, presidente del Club Cubano de Brooklyn, recibió una donación por parte de un amigo suyo dedicada a la construcción. Esta donación consistía en 6 bastones de dinamita para que pudieran ser utilizados en el campo de batalla por parte de los guerrilleros insurrectos. Pero cuenta Manuel Leguineche que a Juan Fraga no se le ocurrió otra cosa que introducirlos en una maleta y enviárselos al abogado Horacio Rubens, mano derecha de Estrada Palma en la Junta Revolucionaria de Nueva York. Durante el trayecto, unos ladrones robaron la maleta y Fraga sufrió un ataque de pánico al pensar que la dinamita podría estallar en el lugar que no debía, matando a inocentes en lugar de a soldados españoles, o podía ocurrir también que la policía siguiera la pista hasta dar con él. Una vez alcanzada la independencia de Cuba, pero cuando la isla se encontraba bajo la tutela de Estados Unidos aún, Estrada Palma aceptó la presidencia de Cuba. Esto fue en 1902. Entonces realizó esfuerzos notables por reconstruir la maltrecha economía del país, para lo cual pidió un préstamo a una compañía financiera norteamericana. Además, firmó diversos tratados que aseguraban que desde Estados Unidos se seguiría manteniendo el control comercial sobre toda la isla, incluso una vez concluido su protectorado. Quizás por esta razón, en el año 1959, las autoridades del Partido Comunista de Cuba decidieron derribar la estatua que en 1921 se había construido en su nombre en la Avenida de los Presidentes en El Vedado, en La Habana. Para ello alegaban que era un hombre demasiado cercano a los Estados Unidos y que por lo tanto no merecía este homenaje. Así lo relata en 2018 el disidente cubano Raúl Rivero en un artículo publicado en la página web de la Cuban American National Foundation. Golpearon y destrozaron la figura del viejo político y maestro cubano y lanzaron a la basura sus brazos rotos, su pecho agujereado y su cabeza demolida, pero los zapatos no los tocaron. De ahí el asombro que suele provocar a los turistas extranjeros la vista de ese monumento a unos enormes zapatos que, como sostiene Raúl Rivero, es la primera estatua mundial a un par de zapatos que permite, entre otras cosas, que los peregrinos ignorantes se devanen los sesos y el ridículo se eternice. Muchas gracias por su atención.